Yo soy un Omega de mala calidad, y aún así, gasté 1.500 millones para comprarme un Alfa de primera categoría. A él lo obligaron en su casa, prácticamente atado de pies y manos, a casarse conmigo. Han pasado muchos años desde entonces, y aun después de todo ese tiempo, Marcus sigue sintiendo repulsión por mí. Últimamente me siento extraño, como si el corazón estuviera agotado todo el tiempo. El cuerpo también empieza a doler sin razón, sobre todo mi glándula omega, siempre está hinchada, con un dolor sordo que no desaparece. Por fin conseguí sacar algo de tiempo del trabajo y fui a un hospital privado para hacerme un chequeo, pero en el momento en que el médico vio los resultados, su sonrisa educada se congeló de repente. Me pidió que repitiera los exámenes, especialmente el de la glándula. Por fuera mantuve la calma, pero cuando nadie miraba, me cubrí la parte de atrás del cuello donde está la glándula, y mis manos temblaban sin control. Bennett, lo siento mucho, dijo el médico con evidente nerviosismo. Los resultados confirman que usted padece cáncer de la glándula omega. Hizo una pausa antes de continuar. Es una enfermedad extremadamente rara. Solo aparece en 1 de cada 10.000 omegas, y por ahora la medicina todavía no tiene una cura definitiva. El médico parecía tan asustado como si temiera que yo descargara mi enojo contra él, pero yo solo levanté la mano para detenerlo y le quité el informe de las manos. Le recomendamos hospitalizarse primero para un tratamiento conservador, continuó con cuidado. Activaremos de inmediato el plan médico más seguro. Sin responder, arrugué el informe sin siquiera leerlo y lo lancé al bote de basura. Luego levanté la mirada hacia él. Quiero que mis resultados médicos queden completamente sellados, que nadie más se entere. Hice una pequeña pausa, todavía intranquilo, especialmente Marcus. No dejes que él investigue nada. Sin esperar respuesta, pasé junto al médico y caminé hasta un balcón vacío del hospital. Allí marqué un número. La persona al otro lado era un Omega que yo mismo había preparado cuidadosamente para Marcus desde el segundo año de nuestro matrimonio. Alguien que encajaba con él en todos los sentidos. Cuando contestó, hablé con calma. Me estoy muriendo, ya puedes aparecer. Después de colgar, me quedé en la azotea dejando que el viento nocturno me golpeara la cara. Miré hacia abajo. Las personas en la calle parecían pequeñas motas moviéndose en silencio. Seguí mirando, hasta que la pantalla de mi teléfono se apagó. A partir de ahora, yo, de este miserable destinado a una vida corta, voy a desaparecer poco a poco de la vida de Marcus, para devolverle la vida brillante que siempre debió tener. Cuando regresé a casa conduciendo solo, ya era casi medianoche. El viento frío me hacía temblar. Ya no sabía si era por el dolor o simplemente por el frío. En cuanto abrí la puerta, el aroma del alfa de él llenó la sala de estar. La presencia dominante de un alfa de alto nivel se abalanzó sobre mí como si hubiera encontrado su lugar. Casi me ahogó por completo. Me cubrí la parte de atrás del cuello y levanté la vista. Marcus se había levantado del sofá. Nuestros ojos se encontraron. Entonces, sorprendentemente, me llamó. Bennett. ¿Sí? Respondí casi por reflejo. ¿Dónde estabas? La pantalla de su teléfono parpadeó en su mano. Marcaba las 12:44. No tenía ganas de decirle que el Omega con el que llevaba años enredado, probablemente moriría pronto. Así que forcé una sonrisa y desvié la pregunta. ¿Desde cuándo te interesa eso? ¿Qué pasa? ¿Ahora te preocupas por mí? Como era de esperar, mi comentario le resultó repugnante. Marcus cruzó los brazos y me lanzó una mirada llena de desprecio. Es que si te mueres por ahí afuera, todavía no has dejado testamento para toda tu fortuna. Ah, cierto, casi se me olvidaba ese detalle. He hecho muchas cosas despreciables en esta vida, pero la peor fue aquella vez. Cuando su familia estaba al borde de la quiebra, no solo no ayudé, aproveché para empujarlos aún más hacia el abismo. Con dinero sobre la mesa, como si fuera una transacción cualquiera, bajé del pedestal al orgulloso prodigio que siempre había deseado, y lo obligué a casarse conmigo. Forcé una sonrisa torpe y me acerqué a él. Le rodeé el cuello con los brazos, fingiendo cercanía. Tranquilo, si ese día llega de verdad, todos mis coches, mis casas y mis acciones serán tuyos. Marcus se quedó quieto un segundo, bajó la cabeza, como si estuviera oliéndome. De repente me apartó las manos con brusquedad y me empujó. No lo necesito. Su voz era fría. Me daría asco. Tomó el abrigo que había dejado en el sofá y subió las escaleras sin mirar atrás. Yo me quedé en el mismo lugar. El sudor frío ya había empapado toda mi espalda. La manta de Marcus seguía tirada en el suelo. Esta noche, él había estado esperándome, pero la frialdad de sus ojos me atravesó el pecho como una aguja.
Durante todos estos años, nuestra relación siempre ha sido así. Decimos las palabras más falsas del mundo. Hacemos cosas que contradicen lo que sentimos. Y al final, ninguno de los dos ha sido feliz. En fin, me agaché, recogí su manta y la doblé con cuidado. No te enfades más, porque esta vez, voy a dejarte libre. Cuando llegué a la empresa al día siguiente, encontré un mensaje esperándome. Bennett, me presenté como tu primo y logré entrar a trabajar en la oficina de Marcus como asistente. Marcus ha sido muy amable. Todo va bien. Era el Omega que yo mismo había elegido para Marcus. Se llamaba Calvin, un Omega de alto nivel, casi perfecto. Leí esa frase varias veces. Amable. La palabra me dejó un sabor amargo en la boca. Amable. ¿Marcus? ¿Cómo sería su amabilidad? Yo nunca la había visto. Sonreí apenas. Tomé el vaso de agua que llevaba horas frío sobre mi escritorio y tragué un analgésico. Cuando terminó la jornada laboral, volví a conducir solo hasta el hospital. Había empezado el tratamiento conservador. Las máquinas médicas exploraban mi glándula con instrumentos delicados, revisando cada detalle. Aún así, dolía más de lo que esperaba. Ese día regresé a casa muy tarde. Mientras estaba acostado en la fría cama del hospital, Calvin me envió otro mensaje. Decía que Marcus lo llevaría a una cena de trabajo y que probablemente regresarían tarde. Levanté la mano que temblaba por el dolor. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo antes de escribir. De acuerdo, cuando terminen, no hace falta que vuelvan a casa. Llévalo directamente a descansar. Soy una persona egoísta. Siempre he sido injusto con Marcus. Un Omega de baja calidad nunca puede satisfacer a un Alfa de alto nivel. Por eso, apenas un año después de casarnos, ya había empezado a buscar para el Omegas de alto nivel, alguien que pudiera darle lo que yo no podía. Hace un año, nuestro matrimonio llegó a su punto más frío. Vivir cada día dentro de una relación sin vida casi me asfixiaba. En aquel entonces estuve a punto de llamar a Calvin, pero esa misma noche, Marcus hizo algo inesperado. Trajo un ramo de flores a casa. Estaban un poco marchitas. Sin embargo, en el momento en que las recibí, toda la oscuridad dentro de mí desapareció. Solo podía ver al hombre que las sostenía. Marcus dijo, con su orgullo habitual, que las había recogido al azar en la calle, pero yo sabía que nadie podía encontrar unas flores tan hermosas. Eran Lysianthus. El teléfono que había dudado en marcar todo el día nunca llegó a llamar, pero con el tiempo, aquel ramo terminó marchitándose, igual que nuestro matrimonio, que solo existía de nombre. ¿Calvin y Marcus se llevarían bien? Probablemente sí. Calvin conocía cada preferencia de Marcus. Yo mismo se las enseñé. Además, Calvin era muy hermoso, nada parecido a mí. Cuando lo elegí, me aseguré cuidadosamente de evitar a cualquier Omega que se pareciera, aunque fuera un poco, a mí. Tenía miedo de que Marcus lo encontrara desagradable. Un Omega como Calvin, era imposible que no le gustara a alguien. El camino desde el garaje hasta la puerta de casa apenas duraba unos minutos. Sin embargo, esa noche lo recorrí mareado, con la vista nublada y la frente cubierta de sudor frío. En cuanto abrí la puerta, un aroma intenso a vino tinto me envolvió. Era el aroma de un alfa dominante. Marcus ya estaba en casa. Parecía haber bebido demasiado. Su presencia llenaba el espacio sin control. Se acercó y olfateó ligeramente mi cuello. Luego, con evidente irritación, se aflojó la corbata, y de pronto me besó con brusquedad. Marcus, cuando bebe, pierde completamente la razón, y entonces se vuelve imposible de manejar. Me arrastró consigo desde la entrada hasta el dormitorio de arriba. Entre movimientos confusos, bajo la luz tenue, pude ver claramente el perfil de su nariz alta, y sus ojos ligeramente enrojecidos. De repente recordé la primera vez que lo conocí. Fue en la azotea de una academia privada. Ese día, la alta concentración de feromonas que usaba para ocultar mi verdadero aroma estaba aplastando mi glándula. El dolor era tan intenso que apenas podía mantenerme de pie. Cuando llegué a la azotea ya era tarde. En el aire flotaba un leve aroma a caléndula. Saqué una jeringa y la clavé con fuerza en la glándula de mi cuello. Después, sin fuerzas, me dejé caer lentamente al suelo. En ese momento, una mano apareció de repente para sostenerme. Era un alfa desconocido. Marcus había estado todo el tiempo recostado perezosamente en una silla de la azotea. Había visto todo. De pronto habló, sobresaltándome. ¿Por qué ocultas tu aroma real? Tu olor original es mucho más agradable que ese. Mi cara se puso roja como un tomate. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. En ese momento solo alcancé a ver sus ojos ligeramente rojizos, antes de huir avergonzado. Marcus no ha cambiado en todos estos años.
sus párpados son finos, y cuando se emociona, las esquinas de sus ojos se tiñen levemente de rojo, pero ahora sus labios estaban apretados. No parecía feliz en absoluto. Fui demasiado codicioso. Quise mantenerlo a mi lado sin importar qué, pero lo inferior y lo superior nunca pueden mezclarse realmente. Después de todo, ya no sabía si lo que sentía era dolor o placer. Me quedé acostado perezosamente en la cama y, al darme la vuelta, enganché suavemente uno de sus dedos. Era consciente de todas mis culpas. Así que murmuré en voz baja, «Lo siento». Marcus había envuelto mi mano con la suya, pero al oírme, su palma tembló ligeramente y apartó la mano como si hubiera tocado algo que quemaba. Su expresión volvió a ser fría. «¿Siempre tienes que arruinar el momento?» Levanté la vista hacia sus ojos, que se habían vuelto helados otra vez. Su voz fue aún más fría. «Bennett, si no sabes qué decir, entonces no digas nada. Cuando bebe, habla mucho». Repitió algunas de las frases que yo solía decir. «Lo siento, te amo, ¿qué quieres? ¿Por qué siempre repites las mismas cosas?» Marcus siguió reprochándome, palabra tras palabra, pero mi visión ya estaba cubierta de una neblina. Las lágrimas calientes rodaron por mis ojos. Un zumbido llenaba mis oídos y ya no podía escuchar con claridad. Nunca se lo dije. Lo siento, era por la culpa que sentía por haberlo atado a mi lado durante tantos años. Te amo, era la única promesa que alguien como yo podía ofrecer. ¿Qué quieres? Porque aunque yo no tuviera nada, aún deseaba que él pudiera tenerlo todo. Al día siguiente llegué tarde a la empresa por primera vez en mucho tiempo. Cuando entré, mi asistente se apartó discretamente un paso. ¿Por qué estás tan lejos? El asistente tosió con incomodidad. El aroma que tiene hoy, digo, nada importante. Ignoré su torpe intento de disimular y me puse a trabajar. Al rato recibió una llamada y vino hacia mí con cierta preocupación. Han vuelto a enviar gente estos días. Ahora mismo están en el vestíbulo y se niegan a irse. Hazlos subir. Me froté el puente de la nariz. Todo aquello era consecuencia de mis propios actos. Hace 3 años, la familia de Marcus estaba al borde de la quiebra. Yo invertí 1.500 millones. Y el precio fue Marcus. El día de la boda que había preparado meticulosamente, yo llevaba un traje blanco impecable. Sonreía mientras abría la puerta del coche, pero lo que encontré dentro no fue lo que había imaginado. Marcus estaba atado de pies y manos, arrodillado dentro del coche nupcial como un animal abandonado. Sus ojos estaban completamente rojos, llenos de odio hacia mí. Con los ojos también enrojecidos, me acerqué a desatarlo. Marcus habló entonces. Fue la única frase que me dijo aquel día, y se convirtió en la pesadilla que me acompañó durante años. Bennett, haces todo lo posible por parecer una buena persona, pero todo lo que haces resulta repugnante. La boda nunca se celebró. Los periodistas que había invitado se marcharon decepcionados. Lo que debía ser una unión perfecta terminó siendo un matrimonio lleno de resentimiento. Lo que para mí era un sueño esperado durante años, para él solo era una humillación. Yo era el culpable de todo. Su familia era insaciable. Incluso después del matrimonio seguían viniendo a molestar. Cuando iban a buscar a Marcus, él los golpeaba y los echaba fuera con una expresión helada. Sabía que Marcus estaba furioso conmigo, y con ellos. No quería que él tuviera que ensuciarse las manos por culpa de esa gente, por eso les dejé claro que solo podían venir a buscarme a mí. Sus ojos estaban llenos de codicia. Los hice esperar largo rato antes de permitir que subieran. Ni siquiera me molesté en mirarlos directamente. ¿Cuánto quieren? 5 millones. La empresa familiar. Lo interrumpí. Tomen el dinero y váyanse. Entonces pensé en algo. Ahora todavía podía encargarme de ellos. Pero cuando yo muriera, ¿no volverían a aparecer delante de Marcus? Los detuve antes de que se marcharan. En el futuro, si necesitan algo, hablen conmigo. Si ya no estoy, hablen con mi asistente. Pero ninguno de ustedes debe volver a aparecer delante de Marcus. Asintieron repetidamente y se marcharon con sonrisas serviles. Yo me quedé solo en la oficina, pensando, cuando yo desaparezca, ¿qué será de Marcus? Tal vez ya era hora de empezar a organizar lo que vendría después. Después de aquella noche en que Marcus se emborrachó, se fue de viaje de trabajo durante toda una semana, y llevó a Calvin con él. Durante el día yo trabajaba en la empresa mientras revisaba, uno por uno, los mensajes que Calvin me enviaba. Era muy diligente, sobre todo lo relacionado con Marcus, lo anotaba con un nivel de detalle casi obsesivo. A veces incluso me enviaba fotos tomadas en secreto mientras Marcus trabajaba. Yo ampliaba y reducía esas imágenes una y otra vez,
como si al hacerlo pudiera mirar su rostro un poco más. De repente sonó una notificación. Bennett, hoy Marcus ha mirado su teléfono 23 veces, tal vez esté esperando algo. Sentí una punzada de inquietud. Inmediatamente pedí que revisaran todos los negocios recientes de Marcus. Después de investigar, no encontraron nada fuera de lo normal. Aún así, no conseguí tranquilizarme. Si no había problemas en el trabajo, ¿por qué miraba tanto el teléfono? No lo entendía. Por la noche fui al hospital para continuar el tratamiento. El dolor que recorría todo mi cuerpo, el sudor frío empapando mi espalda y la debilidad que me dejaba sin fuerzas se habían vuelto algo cotidiano. Apenas podía mantenerme en pie. Al final le pedí a mi asistente que me llevara a casa, pero cuando el coche llegó cerca del barrio, le pedí que diera varias vueltas. No quería volver a esa casa. Era demasiado silenciosa, demasiado fría, un lugar donde ni siquiera parecía vivir algo con vida. Un poco más adelante vi a varios empleados de mantenimiento reunidos alrededor de un árbol torcido. Intentaban atrapar a un gato callejero. El pequeño tenía el pelaje de varios colores, completamente erizado de miedo. Bajé del coche. Al verme, uno de los empleados dijo con nerviosismo: Bennett, no se preocupe, lo quitaremos de aquí enseguida. Pregunté con suavidad: ¿podría quedármelo? Así fue como ese pequeño gato, todavía a la defensiva, terminó arañando mi abrigo mientras lo llevaba a una tienda de mascotas. Antes, Marcus nunca me había permitido tener animales. Cada vez que lo mencionaba, su rostro se volvía frío. Pero ahora que mi vida estaba acercándose a su final, quería hacer algo siguiendo mi propio deseo, al menos una vez. Cuando Marcus y Calvin se mudaran en el futuro, la villa sería todavía más vacía. Tal vez, con un gato, ya no se sentiría tan fría. Llamé al pequeño Dodo. Después de pasar algunos días juntos, ya no me mostraba los dientes cuando me acercaba. Aquella noche, cuando regresé a casa cargando bolsas de comida y cosas para él, estaba tan cansado que apenas podía enderezar la espalda. Al abrir la puerta, vi a alguien sentado en el sofá. Marcus. Rara vez fumaba, pero el cenicero frente a él estaba lleno de colillas. Yo ya había revisado todos los posibles problemas de su trabajo. Entonces, ¿qué lo tenía tan inquieto? En ese momento, Dodo soltó un pequeño maullido. Con cierta culpa, lo abracé con fuerza y traté de subir directamente al segundo piso. Marcus se levantó del sofá. En pocos pasos llegó frente a mí y me sujetó la muñeca. ¿Dónde estabas? No respondí. Su voz se volvió más fuerte. ¿Por qué no contestaste mis llamadas? Mañana es. Se detuvo a mitad de frase. Su voz bajó. Me preocupaba que te hubiera pasado algo. Justo después de que hablara, Dodo volvió a maullar. Marcus bajó la mirada. Había ojeras oscuras bajo sus ojos. ¿Cuándo empezaste a tener un gato? ¿Por qué no me lo dijiste? Sentí que mis ojos ardían. Mi mente estaba confusa. ¿Por qué tendría que decírtelo? Marcus se quedó quieto un instante. ¿Qué? De pronto, mis emociones estallaron. Siempre he querido contarte todo sobre mí. Pero, ¿realmente te importa? Estuviste fuera una semana entera y yo no te envié ni un solo mensaje. Eso es extraño, ¿no? ¿Pero siquiera lo notaste? ¿Por qué todo lo que hago tengo que informártelo? ¿Y por qué sobre tu vida solo puedo enterarme preguntándole a otras personas? ¿Por qué tengo que seguir siempre tus reglas? ¿Ni siquiera puedo tener un gato? Las lágrimas se empezaron a caer sin control. Desde que era niño, nunca tuve derecho a elegir. Gatos, perros, incluso mi propia vida. Nada era verdaderamente libre. Ni siquiera podía controlar mi propio aroma. Después de casarme, viví encerrado en una jaula invisible. Una jaula hecha del miedo constante a que Marcus se enfadara. ¿Por qué? Porque algo tan simple como querer tener un gato parecía imposible. Ya tenía 27 años, y aún así, seguía sin tener derecho a decidir. Seguí quejándome sin control, hasta que vi la expresión en los ojos de Marcus. Incredulidad. Me cubrí el rostro y solté un sollozo. No me atreví a mirarlo otra vez. Abracé a Dodo y me dirigí al cuarto de invitados. Lo siento, perdí el control. Será mejor que durmamos separados. Marcus no dijo nada. Se quedó de pie en el pasillo, en silencio, sin moverse. Antes siempre era él quien proponía dormir en habitaciones separadas. Aquella fue la primera vez que lo pedí yo, pero esa noche, me quedé acostado con los ojos abiertos hasta el amanecer. Solo cuando Marcus abrió la puerta de mi habitación, vestido con un traje negro solemne, recordé qué día era. Era mi cumpleaños, también el aniversario de la muerte de mis padres. Marcus me llevó en coche al cementerio. En el maletero descansaban 2 ramos de crisantemos. No tenía ánimo para hablar.
Marcus sostuvo mi mano y realizó el homenaje que en realidad me correspondía hacer a mí. Mientras observaba las lápidas, sentí que mis ojos se calentaban. Nací en una familia poderosa. Las empresas de mi familia estaban repartidas por toda la ciudad, pero, como único heredero Omega, nunca fui realmente feliz. El peso de la familia, una glándula defectuosa, las discusiones interminables de mis padres, y los cumpleaños que siempre eran olvidados. Hasta que, el día que cumplí 20 años, por fin recibí el regalo que llevaba tiempo esperando, un viaje a Malasia con mis padres. Pero el destino a veces es cruel. Mientras conducíamos por una autopista elevada, dos coches nos embistieron de repente. Logramos evitar el primer impacto, pero el coche terminó volcándose. Mis padres murieron en el acto, y mi glándula resultó gravemente dañada. Las secuelas de aquella herida me han acompañado hasta hoy. Mi cumpleaños se convirtió en el día de la muerte de mis padres. Durante el velorio, los miembros de la familia solo pensaban en poder y dinero. Uno tras otro mostraban su lado más cruel mientras se repartían la enorme herencia que mis padres habían dejado. La gente de fuera no quería involucrarse en problemas. En el funeral de quienes antes habían sido figuras poderosas, apenas acudieron visitantes. Yo permanecía arrodillado en el suelo, inclinado, repitiendo reverencias de forma mecánica. Fue entonces cuando apareció Marcus. Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Historias BL en voz. Si te gustó, no olvides suscribirte. En aquel momento aún era joven. Tenía la energía impulsiva de alguien que todavía no conoce el miedo. Ignorando las advertencias de su familia, se acercó a dejar un ramo de flores blancas. En medio de toda aquella oscuridad, parecía como si el sol hubiera descendido a mi lado. Me dio una palmada en el hombro. No tengas miedo. Cuídate. Desde ese día, seguí su consejo. Asumí la carga de mi familia, pero también me convertí en alguien diferente, un cazador en la oscuridad. Y cuando la familia de Marcus cayó en desgracia, lo empujé hasta mi lado. Pensé que estaba corriendo hacia la luz, pero en realidad solo caí en otra oscuridad. Tal vez todo fue un malentendido mío, una ilusión equivocada que terminó en un amargo resultado. Me incliné 3 veces ante las lápidas de mis padres. Marcus hablaba poco. Solo me observaba en silencio. Parecía pensar que iba a llorar, así que intentó suavizar el ambiente. Hoy es tu cumpleaños. Nosotros podríamos divorciarnos. Lo dije con calma, como si estuviera anunciando algo sin importancia. Marcus frunció el ceño. ¿Qué dijiste? No repetí la frase. Nos quedamos frente a frente. Mucho tiempo después, sus ojos se enrojecieron. Bennett, ¿qué crees que soy? ¿Algo que puedes llamar cuando quieras y desechar cuando te cansas? Marcus y yo terminamos aquella conversación de la peor manera. El dolor en mi glándula volvió a intensificarse. Cuando regresé a casa, apenas pude llegar hasta la cama antes de quedarme completamente sin fuerzas. A las 9 de la noche recibí un mensaje de Calvin. Bennett, Marcus va a llevarme a un hotel. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Al final solo respondí, de acuerdo. Unos 10 minutos después, uno de los hoteles que pertenecían a mi familia me envió otro mensaje. Marcus ha llegado con alguien. Respondí sin pensarlo demasiado. Déjenlo pasar. Nunca imaginé que algún día aceptaría con tanta calma que mi propio esposo llevara a otro Omega a un hotel. Ahora que lo pienso, en aquel entonces yo también era demasiado impulsivo. Después de casarnos, en algunas ocasiones escuché rumores de que Marcus había entrado a hoteles con otras personas. Quizá eran malentendidos, pero yo prefería equivocarme antes que permitirlo. Así que ordené a todos los hoteles bajo el control de mi familia que le prohibieran la entrada. Mi palabra funcionaba como una señal de viento. En una sola noche, prácticamente todos los hoteles de la ciudad dejaron de abrirle sus puertas a Marcus. Por eso, cada vez que discutíamos después, ni siquiera tenía un lugar donde pasar la noche. Fue mi egoísmo. Quería obligarlo a quedarse en casa. Quería que me consolara. Pero Marcus también tenía su orgullo. Cada vez que lo veía preferir dormir en su coche antes que quedarse conmigo. El arrepentimiento me hacía odiarme a mí mismo. Ahora, por fin, Marcus podía ser libre. Me dejé caer sobre la cama y traté de pensar en alguna virtud mía como pareja. Conté una y otra vez, y al final descubrí algo curioso. No encontré ni una sola. Desde fuera llegó el sonido de un motor. Pensé que era otro de esos zumbidos en mis oídos, hasta que escuché pasos apresurados subiendo las escaleras. Con gran esfuerzo me levanté justo antes de que Marcus entrara en la habitación. Marcus se detuvo en la puerta. Había un leve enfado en su rostro, pero en el momento en que vio lo pálido que estaba, se contuvo.
Apartó la mirada y comenzó a buscar algo en la habitación. ¿Dónde está Doudou? Mi estado empeoraba cada vez más rápido. Ni siquiera podía cuidarme a mí mismo, mucho menos de un gato. Había pedido a mi asistente que viniera a recogerlo. Lo regalé. Por un instante, el rostro de Marcus se tensó. ¿Por qué? Ya no quiero tenerlo. Otra oleada de dolor me atravesó el cuerpo. Estuve a punto de perder el equilibrio. Solo quería terminar esta conversación lo antes posible para que se marchara. Marcus volvió a hablar. Entonces, ¿por qué tampoco duermes en el dormitorio principal estos días? No tenía forma de responder. Así que guardé silencio. En su rostro se veía frialdad, pero si uno observaba con atención podía notar que sus ojos estaban ligeramente rojos. ¿Por qué cancelaste la prohibición? Me acerqué y le limpié el sudor de la frente con suavidad. He estado pensando. Fui demasiado egoísta al obligarte a quedarte a mi lado. Si quieres salir con alguien o divertirte, está bien. Solo recuerda cuidarte y no. Marcus apretó mi muñeca con fuerza. Me obligó a callar. Basta. Esta vez sus ojos estaban realmente rojos. Parecía un perro derrotado. Sostuvo mi mano con fuerza y apoyó el rostro contra mi palma, como si no quisiera soltarla. Su voz temblaba. ¿Ya no quieres tener un gato, ni tampoco tenerme a mí? Bennett, ¿qué estás pensando realmente? ¿Puedes decírmelo? Pero la única respuesta fue el silencio que llenaba toda la habitación. Cuando decidí aferrarme a Marcus en el pasado, jamás imaginé que al final sería yo quien tendría que soltarlo primero. Marcus no obtuvo ninguna respuesta. Al final salió de la habitación y cerró la puerta con fuerza. Tal vez era mejor así. Mi cuerpo ya no podía sostenerse. Me desplomé sobre la cama. No podía dormir. Así que empecé a pensar en lo que quedaría después de mi muerte. Para ser honesto, ahora también sentía un poco de miedo. ¿Y si cuando muriera terminaba igual que mis padres? Sin nadie que viniera a visitarme. Tal vez ni siquiera Marcus dejaría una flor blanca para mí. Cuando la luz del sol cayó sobre las sábanas, me levanté de forma casi mecánica y me vestí. Hoy tenía que ir a la empresa. La tasa de mortalidad de este cáncer era cercana al 90%. No creía ser uno de esos pocos afortunados que sobrevivían. Era mejor empezar a entregar los asuntos de la compañía cuanto antes. Pero cuando llegué al garaje para sacar el coche, me quedé completamente inmóvil. Junto a mi coche estaba estacionado el de Marcus. El espacio dentro del vehículo era estrecho. Marcus tenía las piernas encogidas y dormía acurrucado en el asiento, como un pequeño cachorro. Era exactamente la misma postura que adoptaba cuando discutíamos y él se quedaba a dormir en el coche por orgullo. Pero esta vez no había hecho nada malo. Todo era culpa mía. Y aún así, terminé arrastrándolo también a esta inquietud. A través de la ventana lo observé con atención, desde su cabello hasta la punta de los pies. Cuando mis ojos se detuvieron en sus largas pestañas, un dolor desgarrador atravesó mi pecho. Ya no pude controlar mis emociones. Las lágrimas rodaron silenciosamente por mis mejillas. Me acerqué lentamente al cristal y apoyé la frente contra la ventana. Con una voz tan baja que jamás podría despertarlo, me despedí. Señorito, ocupar 3 años de tu vida, de verdad lo siento. Cuando ya no esté, busca a alguien a quien realmente ames y vive bien con él. Deseo que seas feliz, más que nadie en este mundo. Incluso dormido, Marcus parecía inquieto. Fruncía ligeramente el ceño. Me alejé del garaje en silencio, como si nunca hubiera estado allí. Llegué a la empresa como cualquier otro día, con la misma calma de siempre, pero en el fondo sabía que quizás sería la última vez en mi vida que pisaría ese lugar. Bajo la mirada preocupada de mi asistente, dejé todo organizado y explicado con claridad. En ese momento, alguien de abajo trajo de pronto a Marcus a la oficina. Me levanté sorprendido. ¿Qué haces aquí? Me levanté demasiado rápido y una oleada de mareo me hizo tambalear. Cuando recuperé la conciencia de lo que pasaba, Marcus ya me estaba sosteniendo y me ayudaba a sentarme otra vez. Vine a buscar a ese tipo. Al oírlo, no pude evitar sentir lo absurdo. ¿A quién? En el rostro de Marcus había una tensión contenida. Últimamente siempre huelo su aroma en ti. Un alfa presumido con olor a fresa. ¿Fue él quien te convenció de divorciarte? Entendí de inmediato a quién se refería. A mí médico. En cuanto al olor, probablemente se me había quedado impregnado cuando fui a revisar mis glándulas. Marcus estaba inquieto. Su presencia se volvió opresiva mientras recorría con la mirada a todos los alfas de ese piso. Me acerqué para detenerlo. No hagas esto, ¿sí? Si hay algo que hablar, lo hablamos en casa. En ese momento también surgió un problema del lado de mi asistente. Bennett, ellos. No terminó la frase. La puerta de mi oficina se abrió de golpe con una patada. Era Grant, el primo de Marcus.
El olor a alcohol lo envolvía. Caminó directo hacia mí, me agarró del cuello de la camisa y me tironeó con rudeza. ¿Cuándo vas a darme el dinero? Dijiste que no fuera a buscar a Marcus, que si quería dinero te buscara a ti. ¿Dónde está? Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Una sombra pasó a mi lado y un golpe seco derribó a Grant. Marcus. Su expresión era feroz. Cada golpe caía con una precisión fría. Sus ojos estaban teñidos de rojo por la ira. ¿Quién te dio permiso para intimidar a mi Omega? Mi corazón se detuvo un instante. ¿Su Omega? De camino a casa, Marcus conducía y yo iba en el asiento del copiloto. Nunca en mi vida me había sentido tan distraído, tan perdido en mis pensamientos. No me atrevía a mirar su rostro lastimado. Solo clavaba las uñas en mis propios dedos. En el momento crítico, Marcus no se quedó mirando con frialdad. Se puso delante de mí, y declaró que yo era su Omega. ¿Y si existía una mínima posibilidad de que también le gustara? No, no podía ser. Bennett, ya eres alguien con medio cuerpo dentro de la tumba, ¿por qué seguir alimentando fantasías tan irreales? Me lo repetí una y otra vez, hasta que Marcus dijo mi nombre. Bennett, me sobresalté. ¿Qué significaba lo que dijo Grant hace un momento? ¿Ellos te buscan a menudo? Marcus seguramente investigaría. Mentir ya no tenía sentido. Bajé la cabeza. No demasiado. Entonces soltó un largo suspiro. ¿Por qué no me lo dijiste? Siempre haces lo mismo. Crees que puedes encargarte de todo solo, pero no puedes tomar decisiones por tu cuenta y dejarme al margen para siempre. Al ver que no respondía, se llevó una mano al rostro con cansancio. Bennett, en realidad eres tú quien nunca me cuenta nada. La comunicación llegó demasiado tarde. Habíamos perdido demasiadas oportunidades. Él ocultaba cosas. Yo también. Y al final terminamos cada vez más lejos el uno del otro. Incluso cuando nos abrazábamos, nuestros corazones parecían latir desfasados. Marcus era como un iceberg. Justo cuando estaba a punto de empezar a derretirse, yo, como una pequeña gota, ya había sido arrastrado por la corriente. No pude soportarlo más. Abrí la puerta del coche y bajé primero. Dejémoslo. Estoy muy cansado. Lo dejé atrás y entré a la casa. Esa noche, como siempre, dormí solo en la habitación de invitados. Poco después de apagar la luz, Marcus entró en silencio. Con cuidado, me envolvió en la manta y me llevó en brazos de regreso al dormitorio principal. Me sostuvo frente a frente y murmuró en voz baja. Bennett, ¿qué está pasando? Ya no pareces el mismo de antes. Fingí darme la vuelta. En realidad, mordía la manta con fuerza para no dejar escapar ningún sollozo. La operación que había programado estaba prevista para dentro de 15 días. Después de dejar listo mi testamento, planeaba ir a un lugar que había querido visitar durante años. Hice las maletas. Iba a viajar solo a Malasia. Cuando era niño vi ese lugar en un libro y me pareció increíblemente hermoso. Siempre quise ir, pero mis padres nunca tenían tiempo. Cuando cumplí 20 años, por fin dijeron que podrían acompañarme, pero murieron en el camino. Más tarde, había planeado pasar mi luna de miel en Malasia, pero mi matrimonio no fue feliz. En una época en que mi relación con Marcus parecía mejorar un poco, le pedí que fuéramos. Él estaba ocupado con su trabajo. Ni siquiera levantó la vista cuando respondió. No me gusta el durian. Está bien, pensé. Entonces iremos a otro lugar. Preparé itinerarios una y otra vez. Marcus los rechazó una y otra vez, hasta que en una reunión con algunos de sus amigos mencioné en la mesa que él no comía durian. Uno de ellos me miró sorprendido. ¿Estás seguro de eso? A Marcus le gusta el durian. Cuando tiene buen apetito, puede comerse uno entero él solo. Me quedé sin palabras. Al parecer, el durian solo había sido una excusa. La verdadera razón era otra. En los 3 años de matrimonio con Marcus, como no quería alejarme de él, nunca viajé solo a ningún lugar. Pero esta vez, quería, mientras aún estuviera vivo, ir al único lugar que siempre había guardado en mi corazón. El día de la partida, el clima era perfecto. Últimamente Marcus se había mostrado inesperadamente atento conmigo. Aún no sabía nada de mi enfermedad. Le mentí y le dije que era un viaje de trabajo. Insistió en llevarme al aeropuerto. Cuando nos despedimos en la terminal, de repente me abrazó y besó suavemente la comisura de mis labios. Cuídate, disfruta el viaje. Durante un instante mi mente quedó en blanco, pero él se subió al coche rápidamente y se marchó. Después de pasar el control de seguridad, recibí un mensaje suyo. Ten cuidado. Avísame cuando llegues. ¡Qué extraño! Revisé nuestro historial de mensajes. Siempre había sido yo quien decía cosas así. Era la primera vez que él me escribía algo parecido.
Así que esto era lo que se sentía cuando alguien se preocupaba por ti. Pero entonces, ¿por qué Marcus nunca había respondido antes? Apagué el teléfono. El avión comenzó a moverse por la pista y luego a elevarse. Marcus probablemente ya se dirigía a la empresa. Cuando regresara a casa esa noche, encontraría algo sobre la mesa del comedor. El acuerdo de divorcio que había dejado preparado. Dormí un sueño largo y profundo. Tan pronto como el avión aterrizó, mi teléfono explotó con mensajes sin parar. De Marcus. ¿Por qué quieres divorciarte? ¿Es que hay alguien más? ¿Quién es? Dímelo, no me importa. ¿Me respondes? No me ignores. Bennett, ¿es que ya no me amas? Salí apresuradamente de la aplicación. Dolía por todas partes. ¿Cómo no iba a amar a Marcus? Pero ya no podía más. En los últimos días de mi vida, no quería girar más alrededor de él. Mis gestos de amor nunca podrían derretir aquel iceberg imponente. Finalmente, llegué solo a Malasia, al lugar que había soñado desde hacía más de 20 años, comenzando un viaje que se me había atrasado toda la vida. Durante mi estancia, Calvin seguía enviándome noticias de Marcus. Está de mal humor. Hoy perdió la paciencia en la oficina. Se le nota agotado, tiene ojeras oscuras estos días. Está pegado al teléfono, lo revisa constantemente, pero parece que no recibe respuestas. Está muy ansioso. Cada mensaje venía acompañado de fotos de Marcus, pero yo ya no sentía ganas de abrirlas. Separarme de Marcus era doloroso. Intentaba acostumbrarme. Pasé 7 días en Malasia. Probé de todo: comida, paseos, diversión. Fui a un río lleno de luciérnagas. Antes pensaba que estas criaturas se habían extinguido, pero en esa ribera brillaban miles de pequeñas luces. La luz de las luciérnagas iluminaba mi rostro y suspiré: la vida es demasiado corta. Si hubiera podido ver esto con un cuerpo sano, seguramente habría disfrutado atrapándolas con alegría. Nunca debería haber esperado tanto. Siempre estaba esperando el amor de mis padres, que Marcus cambiara de opinión, que me amara, que eligiera estar conmigo. Esta vida me hizo perder demasiado. Pero aquí, no había Omega rechazados ni miradas que juzgaran cada lágrima o sonrisa. Solo Bennett, solo yo. El día que regresé, el sol brillaba intensamente. Salir de viaje fue como renacer de un tronco seco. Por un instante olvidé mi enfermedad. El avión turbulento me dejó aturdido al aterrizar. Al salir del pasillo, vi vagamente a mi asistente entre la multitud. Antes de poder gritar, caí al suelo. Estaba agotado, un cansancio indescriptible. Me desperté en la sala de emergencias, conectado a un respirador, con un dolor intenso en la glándula del cuello que me hacía imposible moverme. Mi enfermedad había empeorado. Estaba bajo vigilancia constante, con un ejército de especialistas visitándome todos los días. A veces caía en un estado de semi-inconsciencia. El dolor me hacía desear arrancarme la glándula del cuello. Estar despierto se había vuelto una tortura. En un momento de lucidez, mi asistente me informó que Calvin había cometido un error. Tomé mi teléfono. Durante ese tiempo, Calvin y Marcus seguían enviándome mensajes. Abrí primero el de Calvin. Bennett, Marcus ha notado mis intenciones. Está muy enojado y me ha expulsado de A-City. Incliné la cabeza, sin entender del todo. ¿No hice suficiente? He intentado formarte según sus estándares favoritos. ¿Por qué aún no le gusto? Dean. Casi al mismo tiempo apareció un mensaje de Marcus. ¿Cuál es el estándar que te gusta? ¿Dónde estás? Suspiré. Marcus aún no estaba satisfecho. Creí haber hecho todo lo posible para enmendarlo, pero no bastó. ¿Qué más podía hacer? Marcus me llamó. Su voz sonaba algo distorsionada. Bennett, si vas a ocultarme algo, hazlo bien. No quiero que descubra nada por mi cuenta. Tú fuiste quien quiso enredarme. Jamás firmaría un acuerdo de divorcio. Nunca me desharás de ti. Colgó y me quedé paralizado por un largo rato. Éramos una pareja en constante conflicto, y ahora que yo le daba libertad, porque él no la aceptaba, no había tiempo para pensar. La enfermedad ya estaba afectando seriamente mi cuerpo. Los mareos y vómitos se habían vuelto rutina. Comer algo con tranquilidad era un lujo inalcanzable. Cada vez permanecía más tiempo inconsciente, y cada vez que abría los ojos, me alegraba secretamente de vivir un día más. Una noche, desperté de nuevo. A mi lado, una figura alta me vigilaba. Pensé que era una ilusión. Lo observé por largo tiempo, hasta que sentí una gota de agua en mi mano, caliente. Era una lágrima. Sin luz, no podía distinguir su expresión, pero la voz temblorosa delataba todo. Bennett, ¿esta enfermedad es porque me has guardado tanto rencor? Se acercó lentamente. ¿Cuánto más vas a ocultarme? Si algún día ya no estás en este mundo, nunca me dejarías saber. Me quedé helado.
Hablaba exactamente lo que yo pensaba. El coche, la casa, las acciones, tus amantes, lo has arreglado todo. Pero nunca me preguntaste a mí, Bennett. Todos dicen que eres alguien que solo busca sus propios intereses. Entonces, ¿por qué gastaste tanto en mí después del matrimonio? Me cuidaste y obedeciste todo. Si tu amor no fuera real, ¿por qué serías tan bueno conmigo? Marcus siempre había sido contenido en sus emociones. Era la primera vez que lo veía llorar. Su tristeza golpeaba como una avalancha, sus lágrimas enormes caían directamente sobre mi corazón. Marcus asumió con firmeza la responsabilidad de cuidarme, algo que nunca hubiera imaginado. Despidió a todos los cuidadores que había contratado y él solo se ocupaba de todo. Cada vez que mostraba rechazo, él se convertía en un pequeño perro herido, encogiéndose al pie de mi cama, tan grande y majestuoso, pero con una vulnerabilidad que me dolía ver. El día estaba soleado y Marcus me ayudaba a lavarme y a hidratarme. Me sentía un poco avergonzado, pero él actuaba con naturalidad, y para distraerme, empezaba a hablar de cosas del pasado. ¿Recuerdas la primera vez que me viste en el instituto? Preguntó. Mi cabeza procesaba despacio, pero finalmente recordé que fue en la azotea. Marcus resopló. Tú, tan indiferente, ahora quieres divorciarte, seguro que no lo recuerdas. Me reí por su forma de darme la vuelta a la situación, y él siguió recordando. La primera vez que te vi en la azotea, alto, delgado, piel clara, con un ligero aroma a caléndula. Describió tantos detalles que me sumergí en la memoria. Al notar que no respondía, retorció la toalla y me tocó suavemente la punta de la nariz para sacarme del ensimismamiento, con un toque juguetón. Oye, Bennett, ¿desde entonces me has estado gustando? Apreté el borde de la ropa. ¿Cómo lo sabes? Se rió. Lo sabía. Cada vez que íbamos a un banquete, me mirabas a escondidas. Tal vez por el buen clima, reuní valor y le devolví la pregunta. Si tú no me mirabas, ¿cómo sabías que yo te miraba? ¿Acaso tú también me gustas? Para mi sorpresa, Marcus no negó nada. Desde detrás de mí, respondió en voz baja. Sí, me gustas. Me quedé atónito. Tras lavarme, llegaron los especialistas del hospital. Marcus había movido todos sus contactos, incluso pidió a expertos en glándulas que estaban en el extranjero que regresaran. Uno de ellos me dio una palmadita en el hombro. Mantén la calma. Que la glándula no haya empeorado es una buena señal. Asentí. El especialista no quiso interrumpirme y se fue a hablar con Marcus. De pronto escuché una frase que me heló la sangre. Menos mal que seguiste mi consejo de medicación y no intentaste tener hijos. Si quedabas embarazado, la glándula habría sufrido otra vez, y habría sido muy peligroso. Miré a Marcus con incredulidad. Él vio mi expresión y rápidamente indicó al especialista que se retirara. Quedé solo en la habitación, y los recuerdos del último año explotaron en mi mente. El día de nuestra boda no fue feliz, después casi nos rompemos. Pero con el tiempo, a pesar de los tropiezos, nos seguimos atrayendo y permanecimos juntos. En ese tiempo, sentí que Marcus poco a poco me aceptaba. Un año atrás, cuando todo parecía acabar, me quedé mirando mi vientre, pensando. Con un tono tímido, le pregunté, si tuviéramos un hijo, ¿cómo lo llamaríamos? Su expresión cambió de golpe. Intentó arrastrarme al hospital para revisarme. ¿Qué significa esto? Pregunté, confundido. Estás embarazado, ¿por qué no me dijiste? Frunció el ceño con preocupación. Le expliqué que no estaba embarazado y le pregunté por qué reaccionaba así. No respondió, entendí por su evasión que algo estaba oculto. Insistí, si de verdad estuviera embarazado. No me miró. Su voz fría y decidida me dejó helado. Se interrumpe. Nunca imaginé que tuviera tanta determinación. Pensé que después de tanto tiempo juntos, no me odiaría. Incluso imaginé una familia pequeña, aprendiendo a ser felices juntos, pero su respuesta fue un balde de agua fría que deshizo todos mis planes. Discutimos como nunca antes. Luego descubrí que él tomaba medicación a escondidas. Hubo peleas y silencios, hasta que finalmente decidí poner fin al matrimonio. Pero esa noche, Marcus me llevó flores por primera vez. Me calmó, tan fácil, y aún así dejé un nudo imposible de borrar en mi corazón. Marcus regresó a mi habitación, y ante mis ojos rojos, me contó una verdad muy distinta de lo que imaginaba. En la primera revisión tras casarnos, los especialistas dijeron que tus glándulas habían sufrido mucho daño y recomendaron no tener hijos. Tu saco gestacional es superficial, si tuviéramos un hijo, tu glándula no lo soportaría. La verdad me golpeó. Aunque me secara las lágrimas, no podía contener el llanto. Cubriendo mi rostro, con voz ronca, dije, Marcus, debiste decírmelo. Si no lo hubiera escuchado hoy, ¿hubiera sido un secreto hasta mi muerte? Lo miré, casi al borde de colapsar.
Vi que también tenía lágrimas. Tú tampoco lo dijiste. Los dos fuimos mudos, dijo. Se acercó y me abrazó fuerte, nuestros corazones pegados. Con un hilo de sollozo, confesó, cuando nuestra familia colapsó, tú pagaste 15.000 millones por mi valor, y nunca me lo dijiste. Cuando me obligaron a subirme al coche nupcial, pensé que estabas conspirando con ellos. Si no hubiera sido por Grant ese día, ¿también me lo habrías ocultado para siempre? Me acurruqué en sus brazos, llorando hasta dormir. Durante todos estos años, nuestras acciones por el otro pasaron desapercibidas, pero en algún rincón de nuestros corazones, el amor ya había echado raíces. Demasiado para contenerlo, pero ni siquiera el amor podía detener los pasos de la muerte. Cuando los especialistas declararon que mi cáncer de glándulas ya no respondía a ningún tratamiento, Marcus se derrumbó más que yo. Yo solo estaba tratando de ganar tiempo frente a la enfermedad. Cuando el dolor me impedía comer, Marcus, torpe pero decidido, cocinaba todo tipo de platos deliciosos para mí. Intentaba obligarme a comer, pero pronto todo volvía a salir. Yo estaba enfermo, pero el que más sufría era Marcus. Más de una vez lo vi dar la espalda para secarse las lágrimas. Incluso un materialista como él, frente a la enfermedad, comenzó a creer en dioses. Mis momentos de lucidez se acortaban, y mi cuerpo se consumía rápidamente. Un día me desperté por la tarde y solo estaba la cuidadora en la habitación. Marcus había desaparecido. Cuando apareció, ya era el anochecer. Llevaba una gorra, pero no podía ocultar su extraño estado. Con manos temblorosas, le quité la gorra y vi un gran hematoma en su frente, con parte del cabello afeitado. No respondió a mis preguntas, simplemente colocó una pulsera en mi muñeca y besó mis dedos. Después, Marcus comenzó a desaparecer con frecuencia, viajando entre países en busca de médicos que pudieran salvarme. Una noche, me desperté confuso y lo encontré de regreso. Se veía agotado, extremadamente delgado. Toqué su rostro y él sonrió. Bennett, espera un poco más. En el extranjero hay una nueva técnica, cuando el experimento tenga éxito, la aplicaremos enseguida. Asentí, pero no podía evitar preocuparme. Si no sobrevivo, no hagas locuras. Marcus no dijo nada, besó mi frente y se fue con la noche. Gracias a su esfuerzo, fui salvado. El doctor, inyectándome anestesia, sonaba emocionado. Bennett, la tecnología extranjera ha funcionado. Duerme y cuando despiertes, tu salud estará restaurada. Sonreí, pero mis ojos buscaban a Marcus en la habitación. El doctor, viendo mi inquietud, me calmó. Marcus todavía está en el extranjero. El equipo médico llegó primero. Cuando termine tu operación, seguro lo verás. Me tranquilicé y me llevaron al quirófano, perdiendo la conciencia. Cuando desperté, habían pasado 3 días desde la cirugía. Los doctores revisaban mi cuerpo una y otra vez. La operación había sido un éxito, estaba fuera de peligro. Pero nadie podía decirme dónde estaba Marcus. Lo busqué, pero no lo encontré. Perdí la cordura y empecé a romper cosas en la habitación, presionando fragmentos de cerámica contra mi cuello, haciendo un escándalo. Solo entonces la cuidadora, llorando, me llevó a la puerta de la UCI. Finalmente entendí por qué la operación tuvo éxito. Mis glándulas estaban muertas, por lo que fueron reemplazadas por glándulas artificiales. Pero estas no producen feromonas, así que se extrajeron feromonas de alta concentración de las glándulas de Marcus, se purificaron y se inyectaron en las mías para que funcionaran. Yo estaba bien, pero Marcus colapsó en la mesa de operaciones por la pérdida de feromonas. Un desequilibrio de feromonas puede ser mortal. No estaba en el extranjero durante mi cirugía, estaba en la sala contigua, acompañándome en silencio. 7 días después, Marcus despertó y fue trasladado a una habitación normal. Nunca había visto a un alfa llorar tanto, comentaban las enfermeras en secreto. Cuando intenté mantener a Marcus fuera de la habitación con su bastón, él se aferró a la puerta, llorando y quejándose. Todo terminó cuando un médico cercano, también experto en glándulas, lo confrontó. «Estás loco, extrajiste casi el 95% de tus feromonas. ¿Sabes que puede ser fatal?» Yo estaba molesto porque arriesgaba su vida, pero no podía soportar que lo regañaran tanto, así que con un gesto le indiqué a la cuidadora que lo dejara entrar. Marcus, que antes parecía un iceberg, después de enfrentar la muerte se había convertido en miel. Se pegaba a mí todo el tiempo, sin separarse ni un momento. 3 meses después, finalmente fuimos expulsados del hospital por las miradas agotadas del personal. Mi vida había sido rescatada de la muerte gracias al riesgo que Marcus tomó. Al volver a casa y subirme a la báscula, mi peso perdido empezó a recuperarse. Pero Marcus seguía sobreprotector, no quería que regresara al trabajo, insistía en que descansara más en casa. Todo el día solo me vigilaba. Bennett,
ponte los calcetines antes de levantarte. Bennett, ¿por qué dejaste media taza de porridge? ¿Qué pasa si tienes hambre? Bennett, Bennett, Bennett. Mis oídos casi sangraban, tuve que levantarme de puntillas para taparle la boca. Finalmente, dejó de molestar y me llevó al dormitorio abrazado. Pero antes de cualquier cosa, Du, el gato, vino a molestar, dando vueltas alrededor de sus pies. Después de salir del hospital, Marcus fue a recoger a Du de casa de mi asistente. Él no quería tener gato antes, porque le daba miedo. Ahora, compite con Du por mi atención, incluso buscando pequeños enfrentamientos. Marcus lo ahuyenta con triunfo y luego me besa suavemente. Lo abrazo y suspiro, como en un sueño. Nunca pensé que llegaría este día, tan feliz. Marcus sonríe. Será aún más feliz. Sus ojos brillan con expectativa. Bennett, junio es un mes romántico. ¿Me acompañarás a salir un rato? ¿A dónde? A Malasia. Vamos a hacer nuestra boda allí. Finalmente entendí que las lágrimas no solo vienen de la tristeza, también vienen de la felicidad. Bennett, felicidades. Finalmente tienes la felicidad que siempre quisiste. Mis opiniones y comentarios. Es realmente conmovedor ver cómo, a pesar de los malentendidos, las heridas y la distancia, Marcus y Bennett logran encontrarse y cuidarse mutuamente. La forma en que Marcus arriesga todo para salvar a Bennett, y como Bennett finalmente comprende la profundidad del amor silencioso de Marcus, muestra que el amor verdadero no siempre es ruidoso, pero siempre es poderoso. Es un recordatorio de que incluso entre el dolor y la pérdida, el cariño genuino puede florecer y transformar vidas. Gracias por acompañarnos en esta historia tan intensa y hermosa. No olviden suscribirse a Historias BL en Voz para más relatos que tocan el corazón. Hasta la próxima.